y una asistencia de 16 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum. Gracias, diputada secretaria. Se abre la reunión. Solicito a Por la favor, diputada secretaria. buenos días, disculpen, darle- ¿podrían registrar mi asistencia, diputada Laura Hernández García? Sí, diputada. Le solicito a la diputada secretaria dar lectura del orden del día y someterlo a su consideración y votación. De igual forma, pudieran registrar mi asistencia, David Cortés, y el audio, al menos en la reunión Zoom, no se escucha. Buenos días, ¿ahí se escucha? La verdad no sé mis compañeros, pero se escucha muy mal. Yo también lo escucho mal. Bueno, por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Número 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria. Número 4, presentación de las iniciativas turnadas a esta comisión. Inciso A, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal y se reforma el artículo 45 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para establecer como agravante penal los delitos dolosos cometidos contra defensores de derechos humanos a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti del Grupo Parlamentario de Morena. Inciso B, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas desaparecidas sometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para establecer el inicio inmediato de la investigación ministerial. Búsqueda y localización con perspectiva de género y enfoque interseccional de mujeres de las que se tenga noticia, reporte, informe o denuncia de que han desaparecido en cualquier circunstancia, suscrita por la diputada Marta Araceli Cruz Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Inciso C, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos a cargo de la diputada Margarita García García del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Inciso D, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 36 del artículo 9 de la Ley General para prevenir y eliminar la discriminación en materia de permitir el acceso de animales de compañía de apoyo socioemocional o asistencia psicológica a cualquier establecimiento público o privado, suscrita por el diputado Armando Corona Arbizu del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. Iniciativa con proyecto de decreto, el inciso E, por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Número 5, presentación y en su caso aprobación del dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación integral sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada, suscrita por el diputado Pablo Vázquez Agüet del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas de Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala para que en el marco de sus atribuciones
lleven a cabo las acciones legislativas que permitan la despenalización del aborto para las mujeres y personas gestantes hasta las 12 semanas de gestación en sus respectivos códigos penales, suscrita por la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Cámara. Número 7, asuntos generales. Número 8, clausura y cita para la 6ª reunión ordinaria. Diputada secretaria, diputada presidenta, está a discusión el orden del día. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la voz, en votación económica se pregunta si se aprueba el orden del día correspondiente. Solicito, por favor, se habilite la plataforma APRAV hasta por 2 minutos para recabar la votación. Después de los 2 minutos, preguntar si todos los diputados y diputadas que están en vía remota pudieron votar. Si falta alguno, se recabará la votación. Al final se tomará la votación de las diputadas y diputados que están presentes. Una observación nada más en esta presentación. Muchas gracias. Cuando mencionamos a las diversas entidades federativas, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente las legislaturas de las entidades federativas se enumeran Campeche, Chihuahua, Durango. Yo creo que aquí falta Aguascalientes, porque no cumplieron con la resolución de la Suprema Corte. Entonces creo que aquí también falta Aguascalientes. Gracias. Sí, gracias, diputada Olga, es correcto. En efecto, el estado de Aguascalientes, tuvimos ya una discusión anteriormente en la Junta Directiva donde no cumplía con las disposiciones, no cumplía con las semanas. Entonces sí sería bastante importante se incluya también el estado de Aguascalientes aquí en el exhorto que se hace. Me indican cómo va la votación. ¿Ya está? Bien, vamos a solicitar la votación de las y los legisladores presentes. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Pero decían, ¿no? Sí, hay que ver si la mandan ahorita. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, diputadas y diputados en abstención. Diputada presidenta, le informo que es mayoría por la afirmativa. No he podido registrar mi voto, por favor, en afirmativa. Laura Hernández. Buenos días, presidenta, a todos compañeros, compañeras. De igual forma, no he podido registrar ni mi asistencia a voto a favor, y si pudieran ser tan amables de registrar mi asistencia. Gabriela Valdepeñas González. Claro que sí. David Cortés, del PAN, a favor. Diputada Leonor presidenta. Mayola, del Partido Verde, a favor. Y si pueden registrar mi asistencia. Pero vamos a hacer declaración. Gracias. No, estamos votando la orden del día. Ah, pero aquí sí lo vamos a… Aquí es cuando se menciona y sí lo vamos a… Okay. Ahorita se está votando Sí. la orden del día. ¿Mm? No han dado el total de la votación. Presidenta, mi voto a favor, Leonor Mayola, Sí, del Partido Verde. Sí, diputada. Ya. Ok. No. Habiendo mayoría por la Miguel, afirmativa. el A siguiente- favor del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 4ª reunión de la Junta Directiva. Solicito a la diputada secretaria consultar la dispensa a la lectura en virtud de que ya fue circulada con anticipación. Adelante, diputada secretaria.
Por instrucciones de la Presidencia se consulta la dispensa de la lectura y se somete a discusión el acta de la cuarta reunión ordinaria de la Junta Directiva. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a las diputadas y diputados, tanto los que están presentes como los que están en vía remota, el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Gabriela Valdepeñas de Morena, a favor. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Las diputadas y diputados que estén en abstención, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Diputada Presidenta, le informo que la mayoría es por la afirmativa. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta. Siguiendo con el mismo tema, solicito nuevamente a la diputada secretaria consultar si es aprobarse el acta de la cuarta reunión ordinaria. Por instrucciones de la Presidenta, se consulta si se aprueba el acta de la cuarta reunión ordinaria. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, se procede a la votación, a preguntar en votación económica. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa, tanto los que están en vía remota como los que están en manera presencial, favor de manifestarlo levantando la mano. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Las diputadas y diputados que estén por la abstención, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Le informo, diputada Presidenta, que es mayoría por la afirmativa. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la cuarta reunión de la Junta Directiva. Siguiendo con el orden del día, es la presentación de las iniciativas turnadas a esta comisión. Para ello cedo la palabra al secretario técnico de la comisión, el licenciado Ángel Merlín. Adelante. Gracias, diputada Presidenta. Como ya se... Ok, gracias, diputada Presidenta. ¿Será posible que puedan registrar el sentido de mi voto de la votación anterior y de esta en sentido positivo, por favor? Mónica Herrera Villavicencio, Claro Grupo Parlamentario diputada. Morena. Claro que sí, diputada. Ok, como se mencionó con antelación, diputada Presidenta, tenemos las iniciativas que tenemos turnada aquí en la comisión y que están en estudio. Hasta estos momentos son 5 iniciativas que en su oportunidad ya se circuló con los compañeros asesores para efecto de que en un momento dado se pudieran ellos emitir alguna opinión antes de emitir el dictamen. 5 iniciativas pendientes que estamos en estudio en esta comisión. Es todo, diputada Presidenta. Ok, la primera iniciativa que tenemos es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 3º del artículo 51 del Código Penal Federal y se reforma el artículo 45 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para establecer como agravante penal los delitos dolosos cometidos contra defensores de derechos humanos, misma que está a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena. La segunda iniciativa que está en estudio es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para establecer el inicio inmediato de la investigación ministerial, búsqueda y localización con perspectiva de género y enfoque interseccional de mujeres de las que se tenga noticia, reporte, informe o denuncia de que han desaparecido en cualquier
circunstancia, misma que fue suscrita por la diputada Marta Araceli Cruz Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. También tenemos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, misma que está a cargo de la diputada Margarita García García del Grupo Parlamentario del Trabajo. La cuarta iniciativa que tenemos es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 36 al artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en materia de acceso de animales de compañía de apoyo socioemocional o de asistencia psicológica a cualquier establecimiento público o privado, misma que es suscrita por el diputado Armando Corona Arbizu del Grupo Parlamentario de Morena. También tenemos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Esas son las 5 iniciativas que tenemos pendiente, diputada presidenta, y que están en estudio. ¿Es cuanto? Gracias, secretario. Se consulta si alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra. Con la venia de la presidenta quisiera tomar la palabra. Adelante, mi diputada. Gracias. Bueno, dentro de la lectura que acaba de hacer el secretario técnico, sí quiero hacer un extrañamiento porque no veo que esté también la reforma que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y de la Ley para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se hizo con la finalidad de proteger a las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, como la práctica de doxing, que fue presentada en abril 9 del 2025 del presente por mi compañera Laura Ballesteros. Entonces, quisiera por favor que pudieran revisar y que también se pueda integrar para que sea analizada y dictaminada. Claro que ¿Es sí, cuánto? diputada. Claro que sí, diputada. Claro que sí, diputada. Se le comenta que estas iniciativas que acabamos de mencionar son las que hasta el momento teníamos cuando se envió el oficio a mesa directiva. Posteriormente, cierto es que llegaron otras iniciativas, pero el orden del día ya estaba publicado en Gaceta, ya se había enviado y es por ello que no se incluyeron, pero están en estudio y se van a incluir en la siguiente reunión para hacer mención, pero también están en estudio. Ya no pudimos modificar el orden del día. Ok, nada más pido que sí se dé seguimiento y nos den una continuidad de información al respecto, puesto que ya la semana que entra pues termina este periodo de sesiones. Gracias. Sí, diputada. ¿Algún otro compañero o compañera diputada? No habiendo quien haga uso de la palabra, continuando con el orden del día, tenemos la presentación del proyecto de dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una recomendación integral sobre el reclutamiento de niñas y niños y adolescentes por la delincuencia organizada, suscrita por el diputado Pablo Vázquez Agüet, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano. Para ello, cedo la palabra al asesor de la comisión, el licenciado Silvestre Arizmendi, para la explicación. Adelante, licenciado. Buenos días, diputadas, diputados. Con su permiso, diputada presidenta. Con fecha 19 de marzo del 2025, el diputado Pablo Vázquez Agüet, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una recomendación integral sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada.
En esa misma fecha, la mesa directiva dispuso que dicha proposición, con punto de acuerdo, se publicara en la Gaceta Parlamentaria con el expediente número 1503, así como turnarla a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictamen correspondiente. En base a lo anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora procedimos a la elaboración del dictamen correspondiente. Primera, la Comisión de Derechos Humanos tiene como principal propósito apoyar todas aquellas propuestas que tengan por objeto proteger los derechos humanos fundamentales que por su disposición jurídica beneficien las garantías consagradas en nuestra Constitución y demás leyes aplicables en la materia. Segunda, esta comisión reconoce como una problemática compleja el reclutamiento forzado de personas menores de edad por parte de la delincuencia organizada. Se trata de una violación grave a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en contravención de diversos instrumentos nacionales e internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tercera, no obstante, ya existen antecedentes documentados que demuestran que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reconocido esta problemática y ha actuado en consecuencia mediante pronunciamientos públicos, estudios temáticos y exhortos a las autoridades competentes, como a las organizaciones defensoras y organismos públicos de derechos humanos y sociedad en general, para generar acciones integrales, tomando en consideración su autonomía progresiva, sus necesidades y características específicas, así como las medidas de prevención idóneas desde una perspectiva de derechos humanos, atendiendo a su interés superior. Por ejemplo, se pronunció por parte de la CNDH el 12 de febrero del 2023, donde urgió a las autoridades a implementar acciones para evitar que niñas, niños y adolescentes sean utilizados por el crimen organizado, manifestando su preocupación por el fenómeno conocido como niños soldados. El 17 de diciembre del 2022, la CNDH instó a las autoridades federales, estatales y municipales a adoptar acciones inmediatas para evitar el reclutamiento de menores por la delincuencia organizada y a implementar medidas de protección y planes de restitución integral para las víctimas. En el informe que la CNDH dio en el 2019, llamado Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México, este estudio proporciona un diagnóstico sobre la situación de los menores afectados por la violencia del crimen organizado y propone acciones integrales para su protección. Dichos documentos demuestran que la CNDH ya ha ejercido sus facultades previstas en el artículo 6º, fracción segunda y tercera de su ley orgánica, que le otorgan atribuciones para investigar, pronunciarse y formular recomendaciones públicas, así como quejas y denuncias ante autoridades. Cuarta, por su parte, el Estado mexicano ha adoptado diversas estrategias para su atención desde un enfoque integral de derechos humanos. Estas acciones evidencian un compromiso institucional por parte del Estado mexicano en la protección de este grupo en situación de vulnerabilidad. En primer término, existe un marco jurídico sólido que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos sujetos de protección reforzada conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establece mecanismos específicos de protección especial para quienes han sido víctimas de violencia, trata, explotación o participación forzada en delitos. Quinta, se han implementado instrumentos normativos operativos que abordan esta problemática desde distintas dimensiones, tales como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que permite aplicar principios de no criminalización a adolescentes reclutados bajo coacción, así como protocolos interinstitucionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Sistema Nacional de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, orientados a organizar un enfoque diferenciado en su atención. Sexta, en materia de prevención, destacan programas como la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que si bien no están diseñados exclusivamente para este fin, actúan como herramientas indirectas de mitigación de factores de riesgo vinculados al reclutamiento forzado, particularmente en contextos de exclusión social y violencia estructural. Por otro lado, diversas instituciones como el DIF nacional, las Procuradurías de Protección estatales y las Fiscalías especializadas han establecido rutas de atención, protección y restitución de derechos en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales como la UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Séptima, se han puesto en marcha diversas iniciativas para la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia criminal. Entre ellas destacan el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, PRONAPINA, que establece mecanismos de prevención y atención, acciones conjuntas entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el DIF para evitar el reclutamiento forzado y ofrecer alternativas de desarrollo. El fortalecimiento del marco legal como reformas recientes en materia de protección de menores en situación de riesgo, entre otras. Octava, esta comisión subraya que el Congreso de la Unión está facultado para emitir exhortos a órganos constitucionales autónomos conforme a lo previsto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General. Sin embargo, se considera que este caso no es necesario emitir un exhorto adicional, dado que la CNDH ya ha intervenido en el tema a través de diversas herramientas previstas en su ley y ha emitido llamados públicos tanto a las autoridades como a la sociedad en general. Por lo tanto, el objetivo de la proposición con punto de acuerdo se encuentra atendido por los antecedentes antes señalados y existentes. Novena, esta comisión estima más pertinente dar seguimiento efectivo a las acciones ya realizadas por la CNDH y a su vez promover mecanismos de evaluación, articulación institucional y fortalecimiento de políticas públicas que integren a otros actores claves como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el DIF nacional y estatal, así como organizaciones civiles y gobiernos locales. Por lo anterior, y con las facultades con las que cuenta esta Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración del Pleno el siguiente resolutivo. Único, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una recomendación integral sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada al considerar que el objeto del exhorto ya ha sido atendido con antelación por el organismo mediante pronunciamientos, exhortos públicos e informes especiales. No obstante, esta comisión acuerda como medida complementaria solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos un informe actualizado sobre el estado de cumplimiento de sus pronunciamientos e investigaciones en torno al reclutamiento de menores por el crimen organizado. Convocar a un foro institucional junto con las comisiones de Seguridad Pública, Justicia, Derechos de la Niñez y Adolescencia, con la participación de autoridades federales, organismos autónomos, sociedad civil y expertos para abordar integralmente esta problemática y generar propuestas de mejoras a políticas públicas y al marco normativo vigente. Este es el resolutivo de dicho dictamen. Para su información, diputadas, diputados, es cuanto, diputada presidenta. Gracias, licenciado Silvestre. Se consulta si algún diputado o alguna diputada desea hacer uso de la palabra respecto al tema. Diputada Olga, por favor, adelante.
Micrófono, por favor. Gracias. Yo estaría totalmente de acuerdo con el punto de acuerdo. Sin embargo, yo quiero hacer una mención que me parece muy oportuna. Están ustedes diciendo en sus antecedentes, para llegar a esta conclusión del punto resolutivo, que se va a dar seguimiento por esta comisión de estas acciones ya realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se propone, uno, pedirle o solicitarle a la comisión un informe. Segundo, se propone también, hasta donde yo escuché además, hacer un foro. Sin embargo, ¿no habrá también otro instrumento del que pudiéramos nosotros echar mano para el seguimiento puntual de estos temas y de la función que está realizando, de las políticas que está implementando y de la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este particular tema? Es decir, ¿qué otros instrumentos podríamos tener a nuestro alcance para dar un seguimiento puntual a lo que está haciendo la Comisión y además los impactos que ha tenido esta actividad o esta política de la propia Comisión? Gracias. Pido la palabra con la venia de la presidenta. Adelante, diputada. Bueno, pues si bien es cierto que ha sido fortalecido, sobre todo en lo jurídico, en sus fundamentos legales, este dictamen que ahora se nos presenta, obviamente comparado con el primero está muchísimo mejor. Sin embargo, difiero del resolutivo, porque considero que el tema que se pronuncia por el diputado Pablo Vázquez Agüed parte de esta grave crisis de derechos humanos que vivimos en México y que expresa la desaparición de personas, crisis forense, altos índices de violencia e inseguridad. Si bien es cierto, es muy importante que haya seguimiento a las políticas públicas que la Comisión ha emprendido y diferentes órganos y organismos del gobierno federal, pues el hecho es que esta situación no ha disminuido. Y por lo tanto el reclutamiento por el crimen organizado pues anula la posibilidad de que tengan una vida libre de violencia en las infancias y un desarrollo sano y que puedan vivir plenamente sus derechos. Aunque, insisto, es loable que podamos desde esta comisión dar seguimiento, no entiendo por qué no hacemos este exhorto, ya que sumaría a lo que vamos a hacer. Y también me atrevo a decir lo siguiente: habría que pedirle a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo respeto, pues que venga con nosotros, que esté en la comisión, que nos dé cuenta de todo lo que se ha hecho, porque en la realidad esto no está disminuyendo. Entonces manifiesto que mi voto será en contra del sentido del dictamen, en congruencia con la defensa de los derechos humanos de los niños y adolescentes y de todas las personas en México. Es cuanto. Gracias, diputada. Adelante, licenciado Arismendi. Sí, así es, diputada, ya se está tomando nota y desde luego dentro del informe que se va a solicitar a la CNDH se le va a invitar también a la presidenta que nos acompañe a una sesión de la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto, presidenta. En atención a la diputada Olga. En atención a la diputada Olga, lo mismo, a partir de la propuesta que se mande por parte de la CNDH, diputada Olga, vamos a implementar una estrategia para darle seguimiento puntual a dicho punto. Diputada presidenta, si me permite hacer Adelante. uso de la palabra, muchísimas gracias. Pues a mí me gustaría que se pudiera ver cómo va a quedar la redacción final realmente de este documento que estamos discutiendo, porque creo que queda muy escueto. O sea, el hecho de pedir información, sí, cuándo, cómo, por qué, cuál va a ser el procedimiento para tener esa información. Segunda, los foros, bueno, sí, pero quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, tampoco lo tenemos. Y creo que la diputada Olga dio un argumento muy puntual, en el sentido de todas estas acciones que ha hecho la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál es el objetivo fundamental?
que ha tenido. O sea, ha tenido avances en el tema de este tema tan importante que estamos hablando con relación a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, creo que el dictamen queda muy escueto. A mí sí me gustaría que pudiéramos, antes de someterlo a votación, que quede la votación, más bien la redacción, cómo quedaría la redacción final de este punto de acuerdo con las observaciones que se han hecho ahorita en esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Nota, diputada, del punto. Sí, pero nada más para ver cómo quedaría la redacción final, porque si vamos a votar algo, necesitaríamos realmente saber pues cómo va a quedar la redacción final de lo que vamos a votar. Nada más esa sería la situación. Entiendo perfectamente lo que está proponiendo la secretaria de la comisión. Nosotros teníamos en el Poder Judicial un tema de que era votar los resolutivos y después el engrose, pasarlo y retomarlo entre todos para ver si se atendieron las observaciones de los ministros, de los magistrados, en los colegiados, en fin. Entonces, ¿qué sugiero yo? Los que estemos a favor del punto resolutivo, de los puntos resolutivos, votémoslo. Y en relación a cómo quedaría ya la redacción final de este tema, que nos lo circulen y que hagamos las observaciones correspondientes a lo que se está proponiendo, porque al final del día el hecho de que tengamos este punto de acuerdo, pues creo que vale la pena de una vez votarlo y posteriormente hacer las observaciones de lo que nos puedan distribuir para nuestra lectura y nuestro criterio. Gracias, diputada Olga. En efecto, lo que estamos votando precisamente es el sentido del dictamen. ¿Algún otro compañero diputado que quiera hacer uso de la palabra? En caso de no haber más participación, solicito a la diputada secretaria someta a votación y haga de conocimiento a la presidencia del resultado de la misma. Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación nominal el dictamen en sentido negativo de la proposición del punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una recomendación integral sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada. Ábrase la APRAP para que por 2 minutos se pueda recabar la información, la votación. Después de estos 2 minutos se preguntará a las y los diputados que están vía remota si pudieron votar. Las diputadas y diputados presentes en esta sesión, quienes estén por la afirmativa, sírvanse emitir su voto. Va a ser nominal, sí. Yoloxin Domínguez, a favor. Olga Sánchez Cordero, a favor, con las observaciones que realicen. Perfecto. Diputada. Jaime López Vela, a favor del proyecto, en espera del dictamen. Marisela Zúñiga, a favor del dictamen con las observaciones que se han mencionado. Mildred Ávila Vera, a favor. Anaí Beltrán Reyes, a favor. David Cortés, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra. Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Marta Amalia Laura, parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra. Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano, en contra. Gaitán Díaz María Graciela, del Partido Verde Ecologista, a favor. Gabriela, ¿qué hacer? Sí, Gabriela Valdepeñas González, del Grupo Parlamentario Morena,
a favor, y si me permite la compañera diputada Olga Sánchez Cordero adherirme a sus observaciones que hace en el mismo sentido. Mónica Herrera Villavicencio, Grupo Parlamentario Morena, a favor, y también pedirle a la diputada Olga Sánchez que si me permite adherirme también a los comentarios. En el mismo sentido, por favor. Mayoría. Diputada Presidenta, le informo que el sentido de la votación es el siguiente: 19 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Es mayoría por la afirmativa. Se aprueba el proyecto de dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación integral sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada. Siguiente punto del orden del día, tenemos una proposición que pretendemos presentar en conjunto como comisión, por lo que se pone a discusión y en su caso aprobación, donde se exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas de Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, para que en el marco de sus atribuciones lleven a cabo las acciones legislativas que permitan la despenalización del aborto para las mujeres y personas gestantes hasta las 12 semanas de gestación en sus respectivos códigos penales suscritos por la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara. Y sumándonos, por supuesto, a la observación que hizo en su momento la diputada Olga Sánchez, en efecto, y de acuerdo a la reunión que tuvimos anteriormente como Junta Directiva, hace falta también adherir el estado de Aguascalientes, ya que no cumple con las disposiciones de la Suprema Corte. Si algún compañero diputado quiere hacer uso de la… cedo la palabra al secretario técnico de la comisión, el licenciado Ángel Merlín Valadez. Adelante, secretario. Bueno, con su permiso, diputada presidenta, esta proposición con punto de acuerdo en su oportunidad fue circulado con los asesores. Decirles que la finalidad de esta proposición es evitar la violencia contra las mujeres y personas gestantes. Ya se ha mencionado también que no se castigue muchas veces la pobreza, ¿verdad? Darle la oportunidad a las mujeres y personas gestantes que lo quisieran llevar a cabo. Además de que con ello estamos dando cumplimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Para efecto de que se despenalice el aborto. Es por ello que en su oportunidad vamos a presentar este punto de proposición. Y se anexa, se agrega más el estado de Aguascalientes, que tampoco ha dado cumplimiento a lo requerido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, secretario. Sí, vamos a dar el uso de la palabra a los compañeros en el orden que fueron solicitados. Primero es gracias por instrucciones de la presidenta, vamos a dar el uso de la palabra en el siguiente orden como fue solicitada. El diputado Amarante González, la diputada Rosa María y el diputado Jaime López Vela.
Gracias. La decisión de si tener o no un hijo pertenece a la mujer, no al gobierno. Ruth Bader, defensora de los derechos de género y civiles. Buenos días. El día de hoy nos encontramos discutiendo un tema que no debe de ser un debate moral, sino un debate de salud pública, de justicia social y de igualdad. El aborto existe, lo ha hecho siempre. Lo único que cambia cuando se prohíbe es quien puede acceder a él sin morir en el intento. Las mujeres ricas viajan o pagan clínicas privadas. Las mujeres pobres mueren. Mueren por culpa del miedo, la clandestinidad y la hipocresía de los sistemas que dicen proteger la vida, pero ignoran a quienes ya viven. Legalizar el aborto no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, pero penalizarlo sí obliga a muchas a hacerlo en silencio, en riesgo y en soledad. La legalización no es una invitación al aborto, es una garantía de que si alguien lo necesita, lo hará con dignidad, acompañamiento médico y sin miedo a la cárcel o a la muerte. Uno de nuestros principios en el Partido del Trabajo es que las únicas que pueden decidir sobre su cuerpo son las mujeres, porque no hay democracia posible si no se reconoce el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Consideramos que es de suma importancia el exhortar a los 10 estados, 11, que faltan para despenalizar el aborto y que armonicen sus leyes locales con la inconstitucionalidad de la penalización del aborto. Tan solo el estado de Sonora es uno de los estados con mayor número de sentencias condenatorias por aborto. Y en Nuevo León, entre 2011 y 2018, se registraron entre 18 y 37 delitos tipificados como aborto por año, lo que indica una criminalización activa del aborto en el Estado. Por esa razón es que es de suma importancia el realizar este exhorto, porque el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos no es un privilegio, es un derecho humano fundamental. ¿Cuánto? Gracias. Gracias, diputado Amarante. La diputada Rosa María, por favor. Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros diputados. Voy a tomar la palabra en este punto porque es un requerimiento constante de muchas compañeras. A lo largo de muchos años las hemos escuchado y nos hemos quejado de esto. Los derechos sexuales y reproductivos son parte integral de los derechos humanos y su ejercicio es esencial para el goce de los otros derechos. Por ello, las mujeres no somos libres cuando no podemos tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. En este tema que hoy nos ocupa en la actualidad, sigue habiendo muchísimos obstáculos que hacen que las mujeres vivan riesgos, entre ellos la penalización, el estigma social, la discriminación interseccional, la marginación, la pobreza. Por ello se requiere fortalecer el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para poblaciones en situación de vulnerabilidad, con discapacidad, en situación de calle, LGTBQ y más, poblaciones indígenas y afromexicanas, migrantes, entre otros. En los lugares donde el aborto es legal y accesible y donde hay menos estigma, las personas pueden acceder al aborto en condiciones de seguridad y sin riesgos. La mortalidad materna denota un índice de las grandes desigualdades y la permanente violación de los derechos humanos, y especialmente de las mujeres y las personas gestantes. La mayoría de casos de este problema de salud pública son prevenibles si el aborto se despenaliza, si deja de restringirse y estigmatizarse. Por ello me congratula votar a favor de este punto de acuerdo. Es muy lamentable que 13 estados de nuestra República Mexicana no han legalizado el aborto y están criminalizando a las mujeres y están negando uno de los derechos elementales, que es el derecho a la salud sexual y reproductiva. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y desde estos espacios pugnar porque ninguna mujer recurra a abortos clandestinos que pueden dar lugar a consecuencias fatales como muertes maternas y discapacidad.
Es importante decir que no solo es fundamental legalizar el aborto, sino que también es importante el acceso a los servicios oportunos y de calidad en materia de salud para todas las mujeres y personas gestantes que lo requieran. Por eso hago llegar la voz de muchas mujeres a lo largo de muchos foros. Hago que se escuche la voz de ellas, quienes han solicitado en muchas ocasiones que se despenalice el aborto, pero no solo se quede en eso, sino que vayamos más allá y se les brinde todos los servicios de calidad de manera oportuna, con calidad y con calidez humana también. Es cuanto, gracias. Gracias, diputada Rosy. Adelante, mi diputado Jaime. Gracias, buenos días, compañeras, compañeros. Presidenta, compañeros, quisiera hacer primero una pequeña reflexión y solicitar, además, que se tome en cuenta. ¿Y a qué me refiero? Los puntos que estamos viendo tienen todos nombre del proponente y de quienes suscriben. Y en efecto, este punto lo propuse yo la sesión anterior, a la que se sumaron después algunas compañeras y otros compañeros, y no está registrado de esta manera. Pero también quisiera decir que en efecto, en ese momento no se había considerado al estado de Aguascalientes, y yo quisiera pedir que, si bien, como lo sugiere la diputada Olga Sánchez Cordero, es menester incluirlo, me parece que la redacción tiene que ser distinta, porque no es la misma situación la de Aguascalientes que la del resto de los otros estados. Los otros estados están ante el hecho de no acatar la resolución de la Corte y no legislar. Y en el caso de Aguascalientes, como lo sabemos, se trata de un acto, de una burla por parte del Congreso del estado de Aguascalientes, y me parece que merece, insisto, una redacción distinta. Pero además quisiera yo también, y pregunto, porque no tengo el punto aquí a la mano, si el punto está solicitando a las autoridades de estos estados también, y en ese caso pediría también, presidenta, que para aquellos en donde ya se ha legislado el derecho de las mujeres a interrumpir de manera libre el embarazo, asegurarse que están instrumentalizando la operatividad de este derecho, porque ahora ya estamos ante el hecho de que ya se legisló, ciertamente, pero entre el hecho de estar legislado y el de que una mujer pueda acceder a los servicios de salud para poder recibir la atención oportuna, todavía hay un trecho. Entonces, quiero pedir, presidenta, ¿no?, que se esclarezca esto, pedir que en el caso de Aguascalientes, insisto, incluso si se va a quedar, considerar en el mismo punto, ponerlo en un capítulo aparte de este mismo punto, para hacer ese señalamiento muy puntual. Insisto, que ahora esos estados nos digan cómo están instrumentando la operatividad de este derecho en favor de las mujeres. ¿Es cuánto? Claro que sí, diputado. Comentarle que en efecto se habló en su momento de que el exhorto iba para el legislativo, de los locales, los congresos locales, y para el Poder Ejecutivo también, nada más que me parece que hubo una omisión ahí, pero se anexa. Sí, así se había planteado. La propuesta de la iniciativa. Claro que sí, mi diputado, sin ningún problema, no hay ningún inconveniente. Nos quedamos con el entendido, mi querido diputado, en su momento, en la reunión de la Junta Directiva, cuando hiciste la propuesta, sí, en efecto, fuiste tú el que inició con lo de la propuesta, de que se iba a llevar a cabo por parte de la comisión. Nos quedamos con ese entendido, y si no comprendimos esa parte, le ofrezco una disculpa, y ahorita mismo le solicito aquí al secretario técnico que haga la aclaración. La diputada Olga Sánchez y la diputada Laura, después alguien más en el uso de la palabra, y finalmente, si me permites, el uso de la palabra, diputada presidenta. Gracias.
Bueno, varias precisiones. No necesariamente tenemos que decir legalizar el aborto, sino despenalizarlo. Que esa es realmente es lo apropiado que se tiene que decir. Y despenalizarlo, y yo adelanto el sentido de mi voto, hasta las 12 semanas. Es decir, a partir de las 12 semanas, en la Ciudad de México es penalizado, pero en las primeras 12 semanas no es penalizado. Es la interrupción legal hasta las 12 semanas. Segundo, cuando hablábamos de los titulares del Ejecutivo, hablábamos únicamente de la situación del Ejecutivo para proponer iniciativas a los diferentes congresos locales, presentar las iniciativas a los diferentes congresos locales, es hasta ahí. Pero creo que Jaime ha dicho algo más interesante todavía. Es decir, el Ejecutivo también tiene a su cargo la Secretaría de Salud, adscrita obviamente centralizadamente en la administración centralizada de los gobernadores y gobernadoras. Y en ese sentido, creo yo que es muy distinto lo que se dijo en la Junta, que solamente reconociendo al Ejecutivo para, digamos, presentar la iniciativa. También ahora creo que amplió Jaime muy adecuadamente la operatividad de este derecho, es decir, a través de las secretarías de salud de los diversos estados, y esto es responsabilidad de los ejecutivos. Entonces estamos ampliando más las obligaciones de los ejecutivos. Y también algo que me preocupa es que aquí ya lo habíamos tratado en la Secretaría de Salud y creo que hay un protocolo también, porque tenemos el caso de las menores de edad, si requieren o no requieren la autorización de quien ejerce la patria potestad o la tutela. Y en este sentido nosotros en la Secretaría de Gobernación y en coordinación con la Secretaría de Salud y con el IMSS, establecimos que no se requiere la autorización de quien ejerce la patria potestad y la tutela. Imaginemos a una chica adolescente de 16 años o 17 años, ¿verdad?, que tiene el problema de que se embarazó y de que sus padres, por ejemplo, no quisieron o no quieren o no están dispuestos a dar la autorización para que interrumpa legalmente su embarazo. Entonces, estos tres temas, y volvemos a lo mismo, secretario técnico y presidenta, en el sentido de que vamos a votar, ¿sí?, en sentido positivo o no, dependiendo de cada uno de los diputadas y diputados que integramos esta comisión, este dictamen, este punto de acuerdo, pero sí, nuevamente, insisto, en que el engrose, por decirlo de alguna manera, del dictamen no se ha turnado para ampliar este tipo de comentarios que se han hecho durante esta sesión. Entonces, nuevamente, votaremos el punto de acuerdo y nos darán oportunidad de hacer las observaciones correspondientes a cómo quede finalmente el punto de acuerdo. Y yo, desde luego, me sumé desde el principio también a la propuesta de Jaime. Gracias. Claro que sí, diputado. Claro que sí. Adelante, diputada Laura. Gracias. Bueno, obviamente me sumo tanto a lo que dijo la diputada Olga como lo que acaba de decir Jaime. Y aquí hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Sí, el caso de Aguascalientes es muy específico y ya se había presentado un exhorto que aquí se analizó y se aprobó para el estado de Aguascalientes, con las mismas observaciones que hizo la diputada Olga. Y ese exhorto todo el mundo lo votamos a favor. Entonces, mi propuesta es una de dos, como dice Jaime, agregar un apartado específico o hacer un exhorto específico por parte de esta comisión para Aguascalientes, porque es completamente otra situación a los estados que están en este dictamen. Entonces, yo propongo, ya salió un exhorto por parte de Ana Cheli Muñoz, que es diputada de Movimiento Ciudadano, que aquí se revisó, aquí se analizó y aquí se mejoró.
Entonces, si queremos hacer todavía más énfasis y tenemos la atribución de hacerlo, pues hagámoslo como comisión. Ya tenemos de dónde empezar, porque no empezamos de cero, y creo que aquí pues lo hemos analizado muy bien todos quienes formamos parte de esta comisión. Entonces, esa sería mi propuesta. Hacer un dictamen, un exhorto específico para Aguascalientes como comisión, y eso reforzaría muchísimo más Aguascalientes para que se ponga las pilas y haga lo conducente. Y que son para varios estados, en el cual no es la misma situación, con las observaciones que ya se han mencionado y que las podamos ver. ¿Es cuánto? Su propuesta, diputada, es que el estado de Aguascalientes quede fuera de, que ese dictamen quede como tal con esos estados. Sí, con todas las observaciones que ya se mencionaron, y que haya un específico para Aguascalientes por parte de esta H-Comisión. Reiterando, exactamente. Y reiterando que ya se había hecho un exhorto, que se aprobó aquí, que fue presentado por una diputada, pero que ante estos días, estos meses, vemos que no ha pasado nada, entonces reiteramos todavía más. Se encuentra, mi secretario técnico, ya en la mesa directiva. Ok, exactamente. Entonces, eso es importante, porque además estas sesiones que tenemos son públicas, entonces espero que el gobierno de Aguascalientes y el legislativo de Aguascalientes esté dando seguimiento también a nuestras sesiones, porque saben esto, al menos espero que no tengan esa omisión, porque todavía sería muchísimo más grave, ¿no? Es todo, les cuento. Más grave que la omisión de la Suprema Corte, don Guadalupe. A mí no me gusta, con todo respeto, Jaime, el tema de que es una burla. No. Creo que hay que tener cierta deferencia ante todos nuestros compañeros, inclusive al Congreso, por supuesto, y a todos, para que no hablemos, o sea, es una burla o algo así, sino que no ha cumplido, o no ha cumplido en la totalidad, o siguen omitiendo. Gracias. Gracias, diputada Olga. Adelante, mi diputada secretaria. Nada más para puntualizar lo que acaba de decir la diputada Laura, creo que es muy importante lo que está diciendo, creo que vamos por ahí en el mismo sentido, diputada Laura. El tratamiento que se le tiene que dar a la situación de Aguascalientes tiene que ser distinto a esta atinada propuesta que hizo el diputado Jaime López Vela en este sentido, pero creo que sí tiene que ser distinto por las condiciones que están, y por supuesto, pues yo me sumo a la petición de la diputada Laura. ¿Es cuánto? Gracias, diputada secretaria. No habiendo más participación de las compañeros diputados, procedemos a la votación. Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación nominal la presente proposición con punto de acuerdo, donde se exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas de Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, para que en el marco de sus atribuciones lleven a cabo las acciones legislativas que permitan la despenalización del aborto para las mujeres y personas gestantes hasta las 12 semanas de gestación en sus respectivos códigos penales, suscrito por la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Cámara. Habilítese la PRAP hasta por 2 minutos para recabar la votación. Después de los mismos se preguntará si todas las diputadas y diputados que están vía remota pudieron votar. A las diputadas y diputados que están de manera presencial se les solicita su votación de forma nominal. Gracias, diputada secretaria. Yoloxin Domínguez, de Morena, a favor, incluyendo cada una de las observaciones. ¿A qué propuestas? Si gustan pasarle el micrófono a la diputada, por favor. Gracias. Olga Sánchez Cordero, de Morena, a favor. Amarante Gonzalo Gómez Alarcón, del Partido del Trabajo, a favor. Grupo Parlamentario Acción Nacional. Dionisia en Vázquez contra. García, de Morena, a favor. David Cortés, del Partido Acción Nacional, en contra. Laura Hernández Mildred Ávila García. Vera, de Morena, a favor. Diputada Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano, a favor, con las observaciones que se incluyan que ya se han hecho aquí. Gracias.
Leonor Noyola, del Partido Verde, a favor. Reyes, de Morena, a favor. Diana Castillo Gavino, del PT, a favor. Rosa María Castro, del Grupo Parlamentario Morena, a favor, y solicitando también que se haga el exhorto, como ya se dijo, para Aguascalientes. Gracias. Jaime López Vela, de Morena, a favor, solicitando en efecto que se haga la distinción ante la reiterada omisión en la que ha caído el Congreso de Aguascalientes. Marisela Zúñiga, a favor, con las observaciones presentadas en esta sesión. Vázquez Adasa Saraí, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Diputadas y diputados que se encuentran Catalina en vía Díaz remota, Vilchis, ¿alguien del más? Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gracias, diputada. ¿Alguien más para emitir su voto de las y los legisladores que están en vía remota? Gabriela Valdepeñas González, de Morena, a favor. Paloma Domínguez, del PRI, a favor. Religioso y social, con un pensamiento sereno y profundo, muy necesario. Diputada presidenta, le informo que el sentido de la votación es el siguiente. 16 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba. Gaitán Díaz María Graciela, del Partido Verde, a favor. Gracias, diputada. Se aprueba que presentemos con punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas de Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, para que en el marco de sus atribuciones lleven a cabo las acciones legislativas que permitan la despenalización del aborto para las mujeres y personas gestantes hasta las 12 semanas de gestación en sus respectivos códigos penales, suscrito por la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Cámara con sus respectivas observaciones. Como último punto del orden del día, se consulta si hay asuntos generales. ¿Alguna compañera diputada, diputado? Se abre la lista de participantes. Diputada secretaria, por favor. ¿Alguien más de las personas legisladoras que están vía remota? ¿Alguien desea hacer uso de la palabra en asuntos generales? Diputada presidenta, el diputado Jaime López Vela y posteriormente una servidora. Muchísimas gracias. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta, compañeras, compañeros. Quisiera referirme a la solicitud que ya había realizado yo y al escrito formal que presentamos con relación al tema de las infancias trans en Jalisco. Solicitamos en efecto que se realizara una proposición con punto de acuerdo desde esta comisión, en virtud de que en el estado de Jalisco, a partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debía legislarse en favor del reconocimiento de las infancias trans. Hoy por hoy el Congreso de Jalisco ha omitido atender y acatar esa resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afectando con ello además los derechos de las infancias trans en ese estado. Sorprende además porque el estado de Jalisco fue el primero que de motu propio y a partir de una disposición administrativa del Ejecutivo Estatal reconoció a las infancias trans en el estado de Jalisco. Algo que, por supuesto, aplaudimos como una medida progresista en el reconocimiento de los derechos humanos, en este caso de las infancias. Y sin embargo, es este mismo Estado el que se ha negado
a legislar al respecto. Entonces, en ese sentido, solicité que desde esta comisión se emitiera este punto de acuerdo y sin embargo, bueno, pues no he entendido qué ha pasado. En un segundo punto, primero voy a lanzar los 3 puntos que quisiera lanzar y esperaría yo respuesta de ellos. Presenté también una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía del Estado de Morelos para atender a la probable víctima en el caso de la agresión tan sonada por parte del diputado Cuauhtémoc Blanco, porque todos sabemos lo que se generó en torno a la discusión de este dictamen que aprobamos en el Pleno, y yo de manera particular solicité que a partir de esta comisión se generara este punto de acuerdo para que la Fiscalía atendiera a la víctima, de la que mucho se habló, pero que poco se dijo en su favor. Y justo para atender a ella, a la víctima, es que solicité que se generara este punto de acuerdo. Y tampoco he tenido respuesta, entiendo que pues no aparecía, pero ya no apareció. No sé por qué. Y un tercer punto también, estamos, miren, a punto de celebrar el Día del Niño, ¿no? El 30 de abril. Y hay un hecho, quiero abrir un paréntesis, yo propuse a esta comisión que ante los hechos notorios, violatorios de los derechos humanos que son públicos, esta comisión atendiera y se aprobó en su momento. Bueno, pues decía yo que en vísperas del Día del Niño hay una denuncia por una agresión que de manera reiterada ha sufrido el nieto de Dioselina Zavala González, consignado en la carpeta de investigación 03008000-06-2023 aquí en la Ciudad de México. La abuela denuncia las agresiones de abuso sexual que ha sufrido este menor por parte de su padre. Y sin embargo, como ella lo consigna, a la fecha el padre continúa abusando de este menor. Este hecho por demás violento y que agravia y viola los derechos humanos de este menor completamente indefenso, porque además vive con una condición, dice ella, de discapacidad, pues lo hace todavía más vulnerable ante esta situación. Y por lo mismo solicito a esta comisión de nueva cuenta que se realice una proposición con punto de acuerdo para que la Fiscalía de la Ciudad de México atienda de inmediato la situación de este menor. Muchas gracias. Claro que sí, mi diputado, con todo gusto. Y se toma en cuenta este último punto, y referente a los 2 temas anteriores, se encuentra precisamente en análisis ya para desahogo, mi diputado. La diputada Rosa María y la diputada Laura. Adelante, por favor. Sí, yo también respetuosamente pido que me sumo a lo que ha dicho el diputado. Me parece que en el caso del compañero, del asunto del compañero Blanco, que se analizó el asunto aquí en la Cámara y que el dictamen de la comisión revisora fue que la carpeta pues no tenía los elementos fundamentales y que por eso pues se votó en ese sentido. Pero sí creo que tenemos la obligación y sí pedimos que desde la comisión sí se le dé la voz a la víctima y que se le exija a la Fiscalía que continúe con ese trabajo, ¿no? Que fundamente una carpeta, porque ese fue un tema muy complejo para muchas de nosotras como diputadas, ¿no? Muy cuestionadas. Mi voto fue siguiendo el dictamen de la comisión revisora, pero no se puede quedar solamente ahí,
porque se regresa la carpeta en el sentido de que no tiene los elementos jurídicos. Pues ahora a la Fiscalía le tenemos que exigir que haga su trabajo, ¿no? No se puede quedar así tan fácilmente el asunto. Sí, hay que seguir el caso para que cumpla con su trabajo la Fiscalía, porque esos casos los vemos constantemente. Es decir, hay una denunciante, pero no se hace el trabajo, el primer trabajo en la Fiscalía no se hace y todo lo demás se viene hacia abajo y ya no se avanza, ¿no? Entonces sí pedimos eso también, porque es un asunto que ha sido pues muy cuestionado, las que votamos, mujeres que venimos de la defensa, ¿no? Que yo, mi criterio fue muy duro para mí, muy difícil como mujer tomarlo, pero dije, ¿en qué me baso? No me puedo basar solo en mis principios como afrofeminista. Dije, tengo que pensar en un documento que jurídicamente me está diciendo la comisión revisora que no lo cumple, ¿sí? Pero sí es importante que le demos seguimiento, que no se quede así nada más, porque entonces vamos a seguir teniendo estos expedientes tirados siempre, tirados, no porque no hay elementos, no, es lo que siempre, o muchas veces los digo, porque yo en Oaxaca, en la región de la costa, montamos unas mesas de trabajo con la vicefiscalía para exigirle que integraran las carpetas bien, porque cuando llegan al siguiente paso vienen para atrás. Y lo hablamos también con jueces y nos decían lo mismo, es que si la carpeta del fiscal no viene o de la fiscal no viene bien hecha, pues no podemos hacer nada. Entonces sí pedir por favor que se le dé seguimiento a este asunto y que no se pierda la oportunidad de que la víctima tenga su voz, porque en ese sentido todas las demás víctimas tendrán voz. Gracias. Gracias, diputada. Adelante, diputada Laura. Bueno, para dar continuidad a lo que acaba de decir nuestra compañera la diputada Rosa, este caso fue terrible para todas las mujeres, no solamente para quienes estamos aquí, sino para todo el país, porque el mensaje que se dio es, si tienes fuero, tienes impunidad. Y entonces, por lo tanto, ¿cómo les pedimos como defensoras de derechos humanos que presenten una denuncia? Es terrible. Y aquí sí, vuelvo yo a decir, la Fiscalía tiene que integrar esto. Y como bien lo dijo mi coordinadora, Ivonne Ortega, si eres inocente porque eres presunto culpable, renuncia tú al fuero y no nos pongas en este predicamento. Porque realmente, eso lo digo yo, no lo dijo Ivonne, yo dije predicamento. Porque ¿cómo es posible? Si yo soy inocente, si no debo nada, pues entonces renuncio al fuero y me presento sin fuero en la Fiscalía y limpio mi nombre y sigo adelante. Eso es lo que desde mi opinión debió de haber hecho el diputado Cuauhtémoc Blanco. Ahora, segundo punto. Respecto al exhorto, que fue el primero que mencionó mi compañero Jaime López Vela, sí, estoy de acuerdo, pero no solamente Jalisco, también Campeche, porque tampoco ha legislado. Y es importante mencionarlo. Si es que se va a hacer ese análisis, pues hagamos de los dos estados, porque aquí es la cuestión de no legislar. Campeche y Jalisco. Y en segundo, también en el caso de Veracruz, si bien se legisló, solamente es para mayores de edad. Entonces, habría que analizarlo para que hagamos algo que realmente sea integral y que sea objetivo, porque esa es nuestra labor. Si vamos a legislar, si vamos a exhortar a los estados, tiene que ser, perdón que diga la palabra, pero no tengo otra en este momento, coloquialmente, o todos colus, todos rabones. Entonces sí me parece muy importante que si se va a hacer ese análisis de estos exhortos que propuso el diputado López Vela, Campeche y Jalisco no han legislado y Veracruz solamente lo está haciendo para mayores de edad. Es cuanto. Gracias, diputada Laura. Adelante, diputada secretaria. Gracias, diputada presidenta. Pues sí, creo que este tema es un tema muy importante. Fue una cuestión muy complicada en el Pleno, ¿no? Pero bueno, hay quienes con valentía, incongruencia y en congruencia votamos efectivamente en contra del dictamen. Pero yo quisiera abordar otro punto, diputada presidenta, y preguntar si desde la presidencia de la comisión hay alguna acción
que como Comisión de Derechos Humanos vamos a llevar a cabo con relación a estos mensajes de odio, estos mensajes clasistas, racistas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos y que ha transmitido y retransmitido y difundido una televisora nacional. Entonces, yo no sé si ya en el radar lo tenga la presidencia de la comisión, que es un tema fundamental, es un tema muy importante, tan así que ya nuestra presidenta también se ha pronunciado. Hoy manda la iniciativa y no sé si la comisión, la presidencia de la comisión tenga ya en el radar este tema para poder llevar alguna acción como Comisión de Derechos Humanos en este tema que realmente es un tema que no tiene… Bueno, mi educación no me permite decir lo que pienso, pero creo que realmente es un exceso lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con esto. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada secretaria. Se toma en cuenta la opinión. Adelante, diputado Jaime. El micrófono. Quítatelo del pantalón. Muchas gracias. Abonando lo que señala la secretaria el día de hoy, la diputada Marisela, en efecto ha sido un hecho notorio la irrupción de estos mensajes en la televisión y en las redes sociales. La presidenta dio cuenta de las acciones que tomó el CONAPRED en ese sentido, pero yo también propondría, en todo caso, pues que desde esta comisión también emitamos un punto de acuerdo en ese sentido a las televisoras, en el sentido general, porque al final del día, lo decía también el coordinador hoy por la mañana en nuestra reunión plenaria, es un tema de discriminación, ¿no? No solamente es la irrupción, por supuesto es el mensaje que está detrás, pero el mensaje además es clarísimo, es un mensaje de discriminación en contra de la población migrante, de las poblaciones en movilidad, que como sabemos en muchas ocasiones no es que lo hagan como un acto gracioso, sino que se ven forzados a ellos y ante esa situación tener que vivir todavía el estigma y el señalamiento y la violación a los derechos humanos como lo hemos constatado, creo que no deja lugar a dudas. Yo propongo, pues, de manera muy concreta, que en efecto elaboremos un punto de acuerdo en ese sentido a las televisoras para pedir que esos contenidos que se difunden de ninguna manera promuevan la discriminación, que además está prohibida en el artículo 1 de nuestra Constitución. Entonces, eso es lo que yo quería agregar. Gracias. Gracias, diputado Jaime. De igual manera se toma en cuenta. Una pregunta técnica. Una pregunta técnica. Sí. Una pregunta técnica, porque me parece importante, sobre todo estos dos puntos de acuerdo, de las televisoras, digamos, es continua la publicidad o la mala publicidad que se está haciendo. Entonces, la pregunta viene encaminada. En asuntos generales, ¿se pueden tomar este punto de acuerdo en asuntos generales, por ejemplo, en exhortar a la televisora, ¿no? Eso es lo que ustedes están pretendiendo, exhortar a la televisora a no transmitir estos mensajes, ¿es correcto? Pero mi pregunta es, ¿en asuntos generales se puede tomar este punto de acuerdo? Estos temas, mi diputada, los vamos a tomar en la Junta Directiva. Eso es lo que estoy viendo. Pero a ver, hay cuestiones urgentes. Entonces, y esta es una cuestión urgente porque se siguen transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo. Entonces, es por eso que si bien es cierto, se van a tomar en la Junta Directiva, lo cierto es que ahora sí que hasta… Es una medida de apremio, casi. Podemos hacer… haríamos
reunión Diputada. extraordinaria, mi diputada Olga, de Junta Directiva, ya que la próxima es hasta el próximo mes. Adelante, diputada Laura. La diputada Laura y ahorita la diputada Rosa. Bueno, Sí. disculpen porque tuve un pequeño lapsus de memoria, pero ya lo recuperé. Aquí nuestro diputado Jaime López Vela, de hecho, en la Comisión de Diversidad Sexual también habías propuesto lo del exhorto en el caso de las infancias trans. Yo soy de la opinión, salvo mejor opinión de mis compañeras y compañeros diputados. Creo que el caso específico de infancias trans tendría que salir desde diversidad sexual. Y entonces plantearlo aquí, posiblemente tú me dirás, Presidenta, de que entonces salga como Comisiones Unidas. Pero desde mi punto de vista, y siendo parte de la diversidad igual que tú, creo que el primer saque tiene que ser desde diversidad sexual. Y hagámoslo de manera integral. De hecho, yo ahorita ya tengo todos los estados que no han legislado, ¿no? Es Tamaulipas, es Guerrero, es Chiapas, o sea, hay un montón. Entonces, creo que es importante hacerlo. Y en el caso, y corrijo, en el caso de Campeche está igual que Veracruz. Solamente, al igual que Chiapas, están solamente mayores de edad. Entonces, dejan en estado de indefensión a todas las infancias. Entonces, creo, y eso es mi propuesta, salvo mejor opinión de la mesa, que pudiera hacerse el saque desde diversidad y presentarse aquí para hacerlo después como Comisiones Unidas. ¿Es cuánto? La diputada Rosa María, y si quieren posteriormente me pueden dar el uso de la palabra. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, a mí también estaba pensando yo cómo hacer algunas acciones en contra, bueno, pronunciarnos, pero yo lo estaba pensando a través de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos también, en el tema de el video que contiene mucha discriminación. La semana pasada yo estuve en el Foro Permanente de los Afrodescendientes en Nueva York y tuve la oportunidad de visitar a varias compañeras y compañeros, hermanos indígenas y afromexicanos que trabajan allí en Estados Unidos. Y escuché todas sus situaciones que pasan, toda la problemática que enfrentan, y entre ellas pues la discriminación estructural que están, sobre todo ahora mucha gente está prácticamente resguardada en su casa porque no sabe qué hacer. Entonces mi propuesta sería también que desde la Comisión de Pueblos Indígenas, porque la mayoría de nuestra gente es indígena, incluso a lo mejor estaba yo pensando, pero eso lo tengo que hablar con la presidenta, que hasta en la propia lengua pudieran hacer alguna pequeña interpretación ahí de lo que saquemos, de lo que hagamos en un exhorto que se haga desde aquí, desde el Congreso, como comisión también, hacia y puede ser Comisiones Unidas con Derechos Humanos también, ¿no? Incluso alguna otra que se quiera sumar, que lo pudiéramos hacer, pero sí manifestarnos en ese sentido, porque es en realidad lo que están viviendo nuestras hermanas y hermanos para este tema, ¿no? Yo lo estaba planteando desde ahí, de la comisión. Ahorita que terminemos aquí, pensé que iba a estar Irma por aquí, creo que no me acuerdo si es de acá, de esta comisión, pero lo vamos a hacer en ese sentido y creo que con las dos comisiones. Pero sí, Presidenta, entonces esto tendría que ser como extraordinario. Nosotros trabajamos un primer saque y lo vemos con la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Claro que sí, diputada Rosy, Gracias. comentarles, ya está desde hace ya un rato abierto lo de la votación. Ya nada más una última comentario, si gustan, nada más. Miren, la verdad es que ya los tiempos no nos van a dar para un punto de acuerdo y demás. Estamos pensando que la siguiente semana tenemos el lunes y el martes, según tenemos entendido, sesión, y el miércoles cerramos. Entonces, hablar de que vamos a presentar un punto de acuerdo y se va a procesar y se va a ingresar, realmente es muy complicado. Yo sería más bien de la propuesta
de hacer o un pronunciamiento o un comunicado o una conferencia de prensa, un comunicado, ¿no? Que pueda salir de la, así es, de una, porque además estos temas son de ahorita, no lo podemos dejar para la siguiente semana, no lo podemos dejar ni siquiera para el próximo jueves. O sea, necesita salir este comunicado, un comunicado por parte de la comisión, de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, en este sentido, hacia la televisora. Y ya si usted, a las televisoras, porque son dos, y lo tenemos que decir con su nombre y apellido, porque ya lo tenemos, es Televisa y Univisión. Son las dos que están transmitiendo y que lo transmitieron y que lo retransmitieron y que lo siguen. Pero las primeras fueron, pero está bien, hagámoslo a todas las televisoras. Y si ya después queremos hacerlo de una manera más formal, pues ya después, posteriormente, podremos hacer punto de acuerdo y demás, pero que sea el comunicado. Entonces, y que sea a la voz de ya para que lo podamos hacer. Muchísimas gracias. Se estará circulando la... No, lo de las televisoras, lo de los mensajes que han sacado, eso es. Bueno, ya no hay votación como tal, pero estamos a por favor. mayoría se llevará a cabo lo del comunicado y se les hará llegar la propuesta por si gustan enriquecerla. Bueno, pues compañero, antes de que se retiren, por favor, nos regalan un segundo para la foto. Ah, sí. Gracias. Vénganse para la foto. Vente para acá, diputado Jaime. Aquí, rápidamente, porque me tengo que ir al baño. Ah, bueno. Acompañen a la diputada Olga al baño, por favor. Aquí al baño, por favor.